Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo! Espero que todos estén súper bien y con la energía al tope, porque lo que les traigo hoy, mis queridos chismosos, es de alto impacto. Hoy, como ya lo anticipa el título, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino Yaman Demet. ¡Ay, Yaman y Demet! Ese par que nos cautivó con su química explosiva en Erkencikus, que nos hizo creer en el amor verdadero y que desde entonces ha mantenido en vilo a toda una legión de fans. Una pareja que, aunque oficialmente nunca lo fueron, para muchos siempre serán Can y Sanem, sinónimo de pasión, de conexión inigualable, de ese algo que traspasa la pantalla. Todos recordamos con nostalgia aquellos tiempos dorados de Erkencikus. La serie fue un boom, un fenómeno global que catapultó a Yaman y Demet a la cima del estrellato. Pero más allá del éxito de la producción, lo que realmente conquistó al público fue esa chispa, esa complicidad evidente entre los protagonistas. Sus miradas cómplices, sus sonrisas traviesas, la forma en que se complementaban en cada escena. Era magia pura. Y como era de esperarse, las especulaciones sobre un romance en la vida real no tardaron en encenderse. Los fans, ávidos de señales, analizaban cada gesto, cada palabra, cada interacción entre Yaman y Demet. Se crearon miles de perfiles en redes sociales dedicados a la pareja, se compartían edits románticos, fanfics llenos de fantasía y, por supuesto, se debatía apasionadamente sobre la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Durante la emisión de Erkencikus, tanto Yaman como Demet alimentaron, quizás sin quererlo, las esperanzas de sus seguidores. Intercambiaban mensajes crípticos en redes sociales, compartían fotos juntos fuera del set, se mostraban cariñosos y juguetones en público. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, tampoco hicieron mucho por desmentirla. De hecho, algunos medios turcos llegaron a publicar fotografías, cuya autenticidad nunca se confirmó, que supuestamente los mostraban besándose en secreto, avivando aún más el fuego de las especulaciones. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de ensueño terminó por explotar. Tras el final de Erkencikus, Yaman y Demet tomaron caminos separados. Dejaron de seguirse en redes sociales, cesaron toda interacción pública y poco a poco, los rumores de romance se fueron apagando. Las teorías sobre las razones de su separación abundaron, algunos aseguraban que habían protagonizado una fuerte discusión, otros creían que simplemente habían decidido priorizar sus carreras individuales. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó envuelta en un halo de misterio. En los años siguientes, ambos actores continuaron cosechando éxitos por separado. Demet se consolidó como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Teknikleri, que reafirmaron su versatilidad y su carisma. Además, dio un paso importante en su vida personal al contraer matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, la felicidad conyugal duró poco más de un año, y la pareja anunció su divorcio a principios de este año, sorprendiendo a sus fans. Por su parte, Yaman también siguió ascendiendo en su carrera profesional. Protagonizó series como Bay Jane y Viola Come il Mare, que le valieron el reconocimiento internacional y lo consolidaron como uno de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Al igual que Demet, Yaman también vivió un romance mediático con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, la relación terminó abruptamente poco después, dejando a muchos preguntándose qué había sucedido. Y aquí es donde nuestra historia da un giro inesperado y se pone aún más interesante. Tras sus respectivas rupturas sentimentales, comenzaron a circular rumores sobre un posible acercamiento entre Yaman y Demet. Algunos fans, con la esperanza de una reconciliación, notaron que ambos volvían a seguirse en redes sociales, que intercambiaban likes y comentarios sutiles. Pequeñas señales que para muchos eran indicio de que el destino estaba conspirando para reunirlos. Y entonces la bomba estalló. Hace unos días, un medio de comunicación turco, conocido por su estilo sensacionalista y su afición a las exclusivas polémicas, publicó una noticia que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. Can Yaman le había propuesto matrimonio a Demet Özdemir. Según la información filtrada, el actor había preparado una cena romántica en un exclusivo restaurante de Estambul. El ambiente estaba cuidadosamente diseñado, velas, flores, música en vivo. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. En medio de esa atmósfera mágica, Yaman se habría arrodillado y le habría pedido a Demet que se convirtiera en su esposa.
Hasta aquí la historia suena idílica, ¿verdad? Pero como suele suceder en los culebrones turcos, la trama se complica. Según la misma fuente, Demet habría rechazado la propuesta de Yaman. Al parecer, la actriz le habría explicado que no se sentía preparada para contraer matrimonio tan pronto después de su divorcio y que, aunque valoraba profundamente sus sentimientos, no veía un futuro juntos. La respuesta de Demet, siempre según la información publicada por el medio turco, no habría sido bien recibida por Yaman. El actor, supuestamente, se habría sentido humillado y rechazado, y habría reaccionado de manera explosiva. No se han revelado detalles específicos de la discusión, pero se rumorea que hubo gritos, reproches y un ambiente de tensión palpable. La cena, que prometía ser una noche inolvidable, habría terminado de forma abrupta y descorazonadora. Como era de esperar, la noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans se han dividido en bandos. Algunos creen firmemente que la historia es una invención de los medios, un intento desesperado por generar polémica y conseguir clics. Otros, en cambio, están convencidos de que la propuesta y el rechazo son reales, y que Demet ha cometido un grave error al no darle una oportunidad a Yaman. Y otros simplemente están profundamente decepcionados y desilusionados, ya que soñaban con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Yaman le propuso matrimonio a Demet? ¿Y realmente Demet lo rechazó? La verdad es que a día de hoy, no podemos afirmarlo con certeza. Ni Yaman ni Demet han emitido declaraciones oficiales sobre el tema. Han optado por el silencio absoluto, lo que inevitablemente ha contribuido a alimentar aún más las especulaciones y los rumores. Sin embargo, hay ciertos elementos que nos invitan a cuestionar la veracidad de la historia. En primer lugar, como ya mencioné, la fuente original de la noticia es un medio sensacionalista que no se caracteriza precisamente por su rigor periodístico. En segundo lugar, no existen pruebas fehacientes, fotografías, vídeos, testimonios de testigos que confirmen que Yaman y Demet estuvieron juntos en una cena romántica. Y en tercer lugar, ambos actores siempre han sido muy reservados con su vida privada, por lo que resulta poco probable que un evento tan íntimo y personal se filtrara a los medios con tanta rapidez. Por otro lado, también hay indicios que podrían sugerir que la noticia tiene algo de verdad. Como ya hemos comentado, Yaman y Demet han retomado el contacto en redes sociales, lo que podría interpretarse como una señal de que su relación ha evolucionado. Además, ambos se encuentran solteros y, al menos en teoría, disponibles para el amor. Y por último, la química entre ellos sigue siendo innegable, como pudimos constatar en un reciente reencuentro que tuvieron en un evento público. Las imágenes de ese encuentro, en las que se les veía sonrientes y relajados, desataron la euforia entre los fans y reavivaron las esperanzas de una reconciliación. En definitiva, la situación es confusa y contradictoria. Podría ser que Yaman realmente le propuso matrimonio a Demet y que ella lo rechazó, tal como afirma el medio turco. O podría ser que todo sea un montaje mediático para generar expectación y aumentar la popularidad de ambos actores. La única manera de saber la verdad con certeza es esperar a que alguno de los dos decida romper su silencio y aclarar lo sucedido. Independientemente de lo que haya pasado realmente, esta historia nos ha recordado el impacto que tuvo Erkencikus en nuestras vidas y la magia que existía entre Yaman y Demet. Una magia que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva en la memoria y en el corazón de muchos fans. Una magia que, quizás, algún día vuelva a florecer. Pero ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Creen que Yaman realmente le propuso matrimonio a Demet? ¿Creen que Demet hizo bien en rechazarlo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué creen que está pasando realmente entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones y sus reflexiones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al tanto de todas las novedades, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y denle like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional, interactúo con ustedes y les doy un vistazo a mi vida detrás de cámaras. Los espero por allá. Ahora sí, me despido por hoy.
Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura chismosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que tengan un día lleno de alegría y buenas noticias. Ciao, ciao. *** profundizando en las posibles razones detrás del silencio ***. El silencio de Yaman y Demet es tan revelador como cualquier declaración pública. En el mundo del espectáculo, a menudo, lo que no se dice es tan importante como lo que sí. Analicemos algunas posibles razones detrás de esta estrategia comunicacional. Protección de la imagen pública Tanto Yaman como Demet son figuras públicas con una imagen cuidadosamente construida. Un escándalo, por menor que sea, podría dañar su reputación y afectar sus futuros proyectos profesionales. Al negarse a confirmar o desmentir la noticia, evitan alimentar la polémica y mantienen el control sobre la narrativa. Consideraciones profesionales Ambos actores tienen contratos con diferentes productoras y canales de televisión. Cualquier declaración pública sobre su vida personal podría tener implicaciones legales o contractuales. Es posible que hayan recibido instrucciones de sus representantes para mantenerse en silencio y evitar cualquier conflicto. Respeto a la intimidad Aunque son figuras públicas, Yaman y Demet tienen derecho a mantener su vida privada fuera del alcance de los medios. La supuesta propuesta de matrimonio y el posterior rechazo son asuntos personales que no tienen por qué ser debatidos públicamente. Al negarse a hablar del tema, protegen su intimidad y la de las personas involucradas. Estrategia de marketing En algunos casos, el silencio puede ser una estrategia de marketing deliberada. Al crear misterio y expectación, Yaman y Demet podrían estar buscando aumentar su popularidad y generar interés en sus futuros proyectos. Es una táctica arriesgada, pero que a veces puede dar buenos resultados. La verdad es otra Quizás, la verdad sea completamente diferente a lo que se ha publicado. Tal vez no hubo propuesta de matrimonio, tal vez la cena nunca existió, tal vez todo sea un malentendido. En ese caso, el silencio sería la mejor opción para evitar alimentar una mentira y proteger su reputación. Las repercusiones en la carrera de ambos actores Independientemente de si la noticia es verdadera o falsa, el revuelo mediático generado por la supuesta propuesta de matrimonio y el rechazo podría tener repercusiones significativas en la carrera de Yaman y Demet. Aumento de la popularidad La polémica ha puesto a Yaman y Demet en el centro de atención mediática, lo que podría traducirse en un aumento de su popularidad y de su número de seguidores en redes sociales. Esto, a su vez, podría atraer nuevas oportunidades laborales y aumentar su caché. Mayor interés en sus proyectos El interés renovado en la relación Yaman-Demet podría beneficiar a sus proyectos actuales y futuros. Las series, películas y campañas publicitarias en las que participen podrían recibir una mayor atención por parte del público y de los medios. Presión mediática El escrutinio mediático constante podría ser agobiante para Yaman y Demet. La presión de los fans y de los periodistas podría afectar su vida personal y profesional, dificultando su trabajo y su capacidad para tomar decisiones. Estereotipos El revuelo generado por la supuesta propuesta y el rechazo podría encasillar a Yaman y Demet en ciertos estereotipos. Podrían ser vistos como la pareja problemática o el galán rechazado, lo que limitaría su capacidad para interpretar diferentes roles y explorar nuevas facetas de su talento. El futuro de la relación Yaman-Demet ¿Qué le depara el futuro a la relación entre Yaman y Demet? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? Las respuestas a estas preguntas son inciertas, pero podemos analizar algunos posibles escenarios. Reconciliación A pesar del supuesto rechazo, la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Si ambos actores logran superar sus diferencias y perdonar sus errores, podrían darse una segunda oportunidad y construir una relación sólida y duradera. Amistad Aunque el romance no prospere, Yaman y Demet podrían mantener una amistad cordial y respetuosa. Después de todo, compartieron momentos importantes en sus vidas y se apoyaron mutuamente en sus carreras.
Una amistad sincera podría ser un valioso apoyo en el futuro. Distanciamiento si las heridas son demasiado profundas, Yaman y Demet podrían optar por alejarse definitivamente y evitar cualquier contacto. En ese caso, la relación que una vez los unió quedaría relegada al pasado y se convertiría en un recuerdo agridulce. Colaboración profesional independientemente de su relación personal, Yaman y Demet podrían volver a trabajar juntos en el futuro. Si surge un proyecto interesante que requiera su talento y química, podrían dejar de lado sus diferencias y aprovechar la oportunidad para colaborar profesionalmente. En definitiva, el futuro de la relación Yaman-Demet es incierto. Solo el tiempo dirá qué camino tomarán ambos actores y si su historia de amor o desamor tendrá un final feliz o permanecerá inconclusa. Lo que sí es seguro es que su romance, real o imaginario, seguirá fascinando a los fans y generando debate durante mucho tiempo. Así que manténganse sintonizados, porque este culebrón turco aún no ha terminado.